Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el cabrón que en esta negra noche el neoliberal, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la selva del Ecuador, en la Amazonía y en la costa ecuatoriana, y que ha vivido momentos dramáticos, y lo sigue viviendo, de este país. He vivido el terremoto el 16 de abril del 2016 en la zona del terremoto, en la zona de Muisne, precisamente en el cantón más pobre de la costa ecuatoriana. He vivido la guerra del Plan Colombia en la zona del conflicto, en la provincia del Carchi, entre Carchi y Esmeraldas, frente al departamento de Nariño, es decir, frente a la brigada 46 de las FARC. Y me ha tocado vivir lo que estamos viviendo ahora, la pandemia en la capital, donde ha sido el lugar donde más se ha sufrido, donde más impacto ha tenido, donde más muertos han habido, y con muertos en mi propio edificio e inclusive dentro del periodo de pandemia, hasta una hermana ha muerto por una enfermedad previa, pero complicada por la pandemia. En estas circunstancias me toca analizar si en este momento en que estamos viviendo, el momento más dramático de la ciudad de Quito, con un deslave, con una pandemia, con una crisis económica que se ha agudizado, y en el Ecuador se está viviendo ahora la pandemia sumada a inundaciones que están destruyendo las vías, las carreteras, y que amenazan con el desabastecimiento de las ciudades. Nos queda por entender cuáles fueron las cosas buenas que hizo Rafael Correa y el gobierno y su gobierno, que fue durante 10 años el más revolucionario y transformador en el Ecuador en el siglo XXI, en esta primera parte del siglo XXI, luego de que en el Ecuador habíamos tenido entre 1995, en que tuvimos la guerra del CENEPA, que recién se celebró, mejor dicho, la derrota del CENEPA, porque militarmente pudimos haber tenido una victoria, pero lo único que sirvió ese montón de muertos, ese montón de gasto económico, ese montón de sacrificio humano, económico y material, fue para ratificar el tratado de 1941, en el que perdíamos la mitad del territorio nacional, casi la mitad del territorio nacional, que había sido, como siempre les he dicho, cedido por Delano Roosevelt al Perú, para que el Perú se convierta en el principal abastecedor de caucho de Estados Unidos antes de la guerra. Pero desde el año 2006, que llega Correa a la presidencia, hasta el 2016, en que termina, hace cosas muy importantes, como la Constitución. Hace una nueva Constitución del Ecuador. Vale señalar que nosotros tenemos más constituciones que gobiernos tiene los Estados Unidos. En 256 años, Estados Unidos tiene 46 gobiernos. Y en apenas nosotros 200 años tenemos 46 constituciones y 120 gobiernos, o 120 gobernantes, más bien dicho, no gobiernos, porque hemos tenido gobiernos que han tenido 3 presidentes y que solo han durado 3 horas, como el gobierno cuando cae Yamil Maguad y sube el coronel Lucio Gutiérrez, un líder indígena, y el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, uno de los presidentes de la Corte Suprema. Entonces vemos que hemos tenido, y ese gobierno, para concierto, duró solo 6 horas. Entonces hemos tenido una crisis de gobierno continua, y a través de la Constitución se crea un nuevo orden en el Ecuador que aparentemente enfrenta problemas fundamentales, quizás el más importante de los problemas
fundamentales que empezaba a percibir era el deterioro del medio ambiente y de la naturaleza, por lo cual es la primera constitución en el mundo que reconoce derechos a la naturaleza. Pero por supuesto los éxitos de Correa también están en la infraestructura, logra revolucionar las carreteras. Además, crea un sistema de provisión de energía eléctrica. Recordemos que este país tenía que comprar energía eléctrica, tenía que traer barcazas que consumían diésel y petróleo y daban energía a ciudades como Guayaquil. Y que cada vez que venía la sequía por el fenómeno de la Niña, el Ecuador quedaba por meses y por días sin electricidad, porque la única central que teníamos que abastecer era Paute, y cuando ahí había sequía nos fregábamos. Entonces cambia la infraestructura y crea centrales hidroeléctricas de gran envergadura. Además, ahora que estamos viviendo el fenómeno del niño o de la niña en este momento nuevamente, con grandes inundaciones en la costa que han sido lo común y corriente todos los años, logró crear los multipropósitos con canales de riego, con grandes represas que lograban retener las crecientes de los ríos y después eran fuente de abastecimiento de agua en los periodos de sequía, que ahora ya no son como antes de 3 meses o 4 meses las sequías, ahora ya son de 6 meses o incluso más en la costa ecuatoriana, debido a la gran deforestación y a la expansión de la frontera agrícola y ganadera que tenemos ahí. Pero esto le permitió no solamente que proveer de servicios eléctricos, también nos dio servicios de internet, que ahora son tan importantes que en esta pandemia ya teníamos una gran red de internet, y esta gran red de internet fue la salvación en esta pandemia, gracias a la cual, además del teléfono, la telefonía celular y la telefonía satelital, la televisión satelital, han permitido que el Ecuador siga operando, porque teníamos una gran red de internet en todo el Ecuador. También una de las grandes cosas que hizo, además, fue mejorar la educación y la salud, para lo cual inclusive envió a estudiar al extranjero 20.000 estudiantes en las 100 mejores universidades del mundo, que desgraciadamente con el gobierno que le siguió se convirtieron en desempleados en el Ecuador, porque con el fin de reducir el tamaño del Estado, Lenín Moreno primero quitó y trató de reducir a las universidades donde estos 20.000 profesionales iban a posiblemente trabajar como investigadores, como profesores, y luego desarticuló el sistema de educación que había creado Rafael Correa, volviendo a este sistema de escuelas unidocentes que ya no necesitan profesores de gran nivel, sino que cualquier vecino se convierte en profesor y termina dando clases en esa escuelita unidocente de primero a sexto grado, un solo profesor para los 6 grados. Como consecuencia de eso, pero quizás el mayor, pero qué cosas, esas son las 3 cosas más grandes e increíbles. También hizo hospitales. Recordemos que los hospitales que hizo Rafael Correa eran con certificación internacional, no eran simplemente hospitales. Construyó hospitales, centros de salud, dispensarios del Seguro Social Campesino, y estos hospitales, además de que se hacían bien hechos, recibían una certificación de que eran hospitales de categoría internacional, es decir, con una valoración ISO 9008 y luego ISO 9014 para hospitales. Esto significaba que eran hospitales acreditados nacional e internacionalmente. Inclusive en la educación creó el bachillerato internacional,
en numerosos colegios del Ecuador, que ahora antes era solo privilegio de los colegios ricos, para que los estudiantes pudieran estudiar materias y adquirir conocimientos que les permitían ingresar en cualquier universidad del mundo. Y no solamente los conocimientos, sino también el idioma. Esto abría las puertas a los estudiantes ecuatorianos para poder ingresar en cualquier universidad del planeta Tierra. Pero todo ese fenómeno, toda esta gran e increíble actividad creativa e imaginativa de Rafael Correa fue derrotado. ¿Cómo pierde Rafael Correa? Porque esas son las victorias, las conquistas y los logros de Rafael Correa. Pero ¿cómo es derrotado Rafael Correa? Primero, él crea un partido llamado Alianza País, que se convierte en el partido de los traidores, hipócritas y reyes del contubernio. Y el primer fracaso que tiene es que esos 1.400.000 miembros de su partido, que era el partido más grande de la historia del país y del Ecuador, simplemente él agrupó a los deshonestos, a los desleales, a los pícaros del país. ¿Cómo logró llegar a ser este partido la guarida de los traidores, de los pícaros y de los sinvergüenzas? Ese fue el primer gran error de Correa. El segundo gran error de Correa es que comenzó una guerra contra el poder mediático en Ecuador. Y en esta guerra contra el poder mediático en el Ecuador, que es un poder directamente manejado por Estados Unidos, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina, donde CNN les dice a todos los canales de televisión y a todas las radios lo que tienen que decir y lo que tienen que preguntar. Y recordemos que la televisión, la radio, el mismo periódico como en el modelo que tenemos ahora, la publicidad y la propaganda son inventos norteamericanos, igual que el cine. Estos inventos norteamericanos se hicieron para controlar a la población norteamericana primero y luego para controlar a la población latinoamericana. Y la guerra que libró contra los medios de comunicación la perdió. Y la perdió porque estos medios y los asesores de comunicación que tenían pretendieron convertirle a Rafael Correa en un ser sagrado, en un ídolo, y crearon unas sabatinas en las que él ocupaba 2 horas semanales y que luego de una brillante exposición de todo lo que había hecho cada semana, cada minuto, cada hora en su gobierno, inclusive mostrando cuánta plata tenía en su billetera. Centrar la atención en él fue como cuando usted va a la plaza de toros y toda la población y todo el público centra la atención en el toro al cual hay que meterle la estocada. Y ahí esto se convirtió en una feria de pueblo. El toro de pueblo se llamaba Rafael Correa. Y todos los que salían a torear desde la tribuna se convertían en los enemigos de Rafael Correa. En eso se convirtieron las sabatinas. Y así perdió la guerra mediática. Esta pérdida de la guerra mediática permitió, pero además pierde la guerra contra el gobierno norteamericano de Donald Trump. Y el gobierno norteamericano de Donald Trump le gana la guerra política porque logra introducir a Lenín Moreno, logra comprar y
comprar un traidor llamado Lenin Moreno, y Lenin Moreno les entrega primero a Julian Assange las Islas Galápagos, les entrega el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía, y les entrega el control de los medios de comunicación que Rafael Correa los tenía en gran cantidad. Tenía 3 canales nacionales: Ecuador TV, Telecentro y Gamavisión, más 700 radios que fueron incautadas a la banca, y tenía el diario El Telégrafo, que fue incautado a Aspiazo, otro banquero al cual le quitaron un periódico. Entonces, con ese poder mediático, el momento en que sube Lenin Moreno y traiciona, todo el poder mediático de Rafael Correa es entregado directamente a la embajada norteamericana y el poder mediático de los ricos del Ecuador, el poder mediático que lo manejan los banqueros, que lo manejaban los banqueros desde antes de la subida de Rafael Correa hasta la crisis del 1999-2000, en que ellos se escapan. Este poder mediático manejado por la banca retorna a ellos, y nuevamente un banquero, el dueño de Teleamazonas, se convierte nuevamente en poder. Y nuevamente los banqueros retornan al poder después de Lenin Moreno y se convierten en nuevamente los dueños del país y de los medios de comunicación. No solamente de los medios de comunicación, ahora son hasta los dueños de la selección de fútbol, porque hasta el bus de los futbolistas que viajan en el Ecuador al estadio lo hacen en un bus del Banco de Guayaquil, el banco del presidente. A este punto hemos llegado. Entonces, Correa pierde la guerra contra los banqueros, pierde la guerra contra los medios, pierde la guerra contra la embajada norteamericana, y la derrota se produce porque crea un partido de hipócritas, traidores, esbirros, ladinos, y ese partido se convierte en el talón de Aquiles, donde se fragua mediante un movimiento que se llama Nueva Degeneración, encabezado por Richard Espinosa, por Fernando Espinosa, por Lenin Moreno, la traición a Correa. Es así como Correa es destruido, y es así como su trayectoria enfrenta en este momento el momento más rudo, cuando tiene a su fiel amigo Jorge Glass en la cárcel y a otros de su partido como perseguidos políticos, y él mismo es un perseguido político que tiene ya sentencia por 8 años de cárcel, más 25 años sin derecho a participar en la política. Muchas gracias.